Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. El último verso del poema Invictus de William Ernest Henley, un poeta británico que vivió hacia el final del siglo XIX y había pasado por grandes cosas en su vida, grandes tragedias como por ejemplo que le hayan amputado la pierna a los 16 años después de una tuberculosis, y al enfrentar otras adversidades él escribió esto. Y según los historiadores exponía un poco el espíritu, el carácter de la época, marcada en esa parte del mundo, en donde el espíritu era de disciplina, estoicismo, no importa lo que yo pase, no importa cuán angosta sea la puerta, que es un poco, hace referencia a las palabras del Señor Jesús. Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Y hasta el día de hoy, este espíritu resuena fuerte en muchos, que resalta aquel individualismo y tal vez ese sentir de que somos capaces de hacer lo que nosotros queramos si es que nos proponemos. Casi se ha convertido todo un dogma de la sociedad esta filosofía individualista de vida. En algunos casos uno dice: yo hago con mi vida lo que yo quiero, hasta el punto de llegar a decir: es mi cuerpo, mi elección. Hasta puedo asesinar esa vida que se está gestando en mí porque es mi cuerpo, es mi elección. Y esta actitud de independencia del corazón humano se relaciona a la cuarta declaración de yo soy del Señor Jesús. Nosotros estamos en medio de una serie de mensajes para aquellos que hoy nos están visitando y veo caras conocidas y me pone muy contento, y muy bienvenido también a nuestras visitas, a la familia de Joaquín. Estamos en medio de una serie de mensajes en donde estamos repasando las declaraciones de Jesús, en donde Él se presentaba a sí mismo con la frase yo soy. Y la declaración de hoy se relaciona con ese espíritu individualista, ese espíritu triunfalista que a veces tenemos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con esta declaración, el Señor Jesús estaba revelando algo de nuestra identidad como aquellos que hemos sido creados por Dios y para Dios. El poema que leí al inicio resalta la independencia, resalta ese espíritu combativo del ser humano que dice: no importa lo que venga, yo voy a triunfar. Pero la declaración de Jesús indirectamente nos recuerda algo. La verdad es que no somos independientes, somos dependientes. No somos los dueños de nuestro destino, no somos los capitanes de nuestra alma. Así como las ovejas dependen y se pierden sin un pastor, el Señor Jesús decía: ustedes necesitan un pastor. Yo soy el buen pastor. Y alguien podía preguntar: ¿pero acaso Dios no nos creó con libre albedrío? ¿Acaso la historia humana no nos demuestra el gran poder de la voluntad humana? ¿Acaso no elijo yo lo que quiera hacer con mi vida? La verdad es que sí, Dios nos hizo con libre albedrío, pero cuando hablamos de esta dependencia de la que vamos a hablar, nos estamos refiriendo a aquello que mueve nuestras vidas, lo que le da sentido a nuestras vidas. Y en esto sí que dependemos, y dependemos totalmente. No podemos decir que somos los capitanes de nuestra misma alma. De alguna forma, ya sea consciente o inconscientemente, entregamos esto a alguien más. Y el Señor Jesús decía: yo soy el verdadero pastor en quien pueden depender totalmente. Hace unos años recordarán aquella historia trágica del vuelo del equipo chapecoense que iba para disputar la final de la Copa Sudamericana. La historia de este equipo luego ya es maravillosa, ¿verdad? Porque ellos eran un equipo medio perdido ahí de Brasil y llegaron hasta la cima, hasta la final de la segunda competencia más importante de Sudamérica a nivel deportivo y de fútbol. ¿Y qué pasó? Prácticamente todo el equipo muere antes de disputar esa final. Finalmente le dieron igual el campeonato al chapecoense, pero obviamente la historia quedó en este episodio triste. Y lo más llamativo de esta historia, ¿saben qué es? ¿Por qué se estrelló el avión después de las pericias que hicieron? Se quedaron sin combustible. O sea, eso fue lo que pasó. Se quedaron sin combustible. Un avión
debe tener, de acuerdo a su ruta, su hoja de ruta, por lo menos combustible para 1 hora y media después de llegar a destino, después de estar ya sobrevolando el aeropuerto donde va a aterrizar. Por protocolo debe tener 1 hora y media de combustible, como para estar girando por cualquier eventualidad justamente. Pero las pericias demostraron que este vuelo tenía combustible exacto para llegar al aeropuerto. Exacto, iba de Bolivia a Colombia y exacto combustible. Entonces, justamente, pasó algo, no le pudieron decir rápidamente que aterrice, ellos tenían que dar unas vueltas más y ahí se quedaron sin combustible. Pero lo más llamativo aún es que la alerta de combustible sonó 30 minutos antes que el avión se estrellara. 30 minutos antes que ellos pudieron decir, libérennos, estamos por caernos, libérennos alguna pista. Pero el piloto solamente pidió auxilio unos minutos antes de lo ocurrido. ¿Por qué obró de esta manera? Tal vez nunca lo vamos a saber. Pero lo que demostró es que cuán importante o es una situación de vida o muerte tener a un buen piloto o no. Y esta historia es una imagen que nos demuestra que en nuestras vidas nosotros también dependemos de la misma forma. Aquellos que les tocó viajar en avión saben, en el momento en que uno sube al avión, ya no tiene control de nada. Vos le entregás el control de tu vida al piloto. Tenés tu libre albedrío dentro del avión, tal vez para elegir si va a comer pollo, si va a comer carne, ¿verdad? Si va a tomar agua, si va a tomar coca. Puede elegir esas cosas. Pero en esencia es el piloto quien tiene el control del avión y de las vidas de los pasajeros. En el momento en que alguien que va a pasar por una cirugía que requiere una anestesia total, en el momento en que la anestesia comienza a hacer efecto, perdemos totalmente el control. El cirujano, el médico es quien tiene control de nuestras vidas. No tenemos el control. Todo esto son imágenes que nos demuestran de qué estaba hablando el Señor Jesús. Nosotros, nuestro ser depende de un pastor. Y podemos entregar nuestras vidas, el control de nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas al buen pastor o a un mal piloto. Y un mal piloto. Hay solamente dos alternativas, como vamos a ver. Podemos llamarle de muchas formas, pero en realidad es solamente un mal piloto y el buen pastor. Si entregamos nuestras vidas a un mal piloto, no vamos a llegar a buen puerto. Pero si entregamos nuestras vidas al buen pastor, podemos estar seguros de que Él nos llevará a aquel destino glorioso que Él mismo ha preparado para nosotros. La declaración de Jesús, yo soy el buen pastor, lanza la pregunta, ¿quién es el dueño de tu destino? ¿Quién es el capitán de tu alma? Porque por más de que nosotros, nuestro espíritu, queramos decir, yo mismo soy, la verdad es que no podemos hacer esto. A alguien hemos de entregarle el control de nuestras vidas, sabiéndolo o no sabiendo. Y la declaración de Jesús nos hace la pregunta, ¿quién es? Y Él se presenta a sí mismo como aquel a quien podemos entregar completamente el control de nuestras vidas. Quiero leer con ustedes el contexto de esta declaración en Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Y después vamos a hacernos algunas preguntas para comprender a la mayor profundidad que podamos esta declaración del Señor Jesús. Dice así la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 11 en adelante. El Señor Jesús decía, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, decía el Señor, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí leemos las palabras del Señor Jesús. Y vamos a hacernos la primera pregunta para comprender este pasaje. ¿Qué quiere decir que Jesús es el buen pastor?
Ya el domingo pasado habíamos mencionado que las imágenes de corral o redil, ovejas, pastor, eran imágenes muy comunes para el pueblo de Israel en el primer siglo. Ellos sabían exactamente de qué estaba hablando el Señor Jesús. Y el trabajo del pastor era uno muy valorado. A diferencia de la imagen que nosotros podemos tener de un pastor, ¿verdad? A veces ahora llega la época de Navidad y siempre en el pesebre tenemos al pastor que le tiene acá en su espalda a la ovejita. Y el pastor parece una figura muy tierna, ¿verdad? El pastor. Sin embargo, los comentaristas bíblicos nos dicen que especialmente en el contexto del territorio de Palestina, el trabajo de pastor era uno muy rudo. El trabajo pastoral era uno muy varonil porque requería fuerza, requería ensuciarse, requería subir tal vez por empeñaderos o bajarlas a las ovejas, quitarlas de terrenos muy difíciles y enfrentar todo tipo de alimañas y bestias. Recordemos que el rey David, al presentar su currículum de que él quería enfrentar a Goliat, dijo: yo al defender a mis ovejas me enfrenté con bestias. Es decir, el trabajo del pastor no era uno cualquiera. Y tenemos que comprender eso para entender lo que el Señor Jesús decía. Sin embargo, el elemento central de la imagen del pastor y las ovejas es el de intimidad. Más allá de lo duro del trabajo, lo que resalta esta imagen del pastor con sus ovejas es la cercanía, la intimidad, la dependencia de las ovejas, de un pastor que conoce por nombre a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y el uso del adjetivo bueno no indica solamente bondad. Simpático que en la cultura popular siempre se retrató a Jesús, ¿verdad?, con una cara así, a veces medio bonachona, ¿verdad? Tranquila, una cara que indica paz, buenito. Tenemos que saber que el adjetivo aquí bueno no solamente se refiere a esa bondad. Recordemos que Jesús fue aquel también que echó a los mercaderes, que habló cruda y duramente a los líderes religiosos usando palabras duras, llamándoles víboras, ¿verdad?, entre otras cosas. Tal vez no corresponda totalmente a esa imagen que nosotros decimos: Jesús aquel buenito que no habla fuerte, parece, ¿verdad?, que siempre está en la imagen, en la mente de la gente como alguien que ni siquiera va a hablar fuerte. Cuando Jesús utiliza este adjetivo bueno, no se refiere solamente a esa bondad que nosotros a veces pensamos. Está en la misma línea de las demás declaraciones que Él hizo. Él dijo: yo soy el pan de vida, y con esto estaba diciendo que Él era verdadera comida, era verdadera bebida. Jesús dijo: yo soy la luz, y Él es, dice la palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Es decir, es la única luz, es el único verdadero alimento. También dijo de sí mismo que Él es la puerta, y cuando estuvimos hablando de esto dijimos también que la puerta representa el único camino al verdadero conocimiento de Dios y la vida eterna. Y en este mismo sentido, cuando escuchamos que Jesús es el buen pastor, este adjetivo lo que está resaltando es que es el único y verdadero pastor. Por supuesto que esto resonaría fuerte en sus oyentes, porque sus oyentes eran aquellos que conocían un texto que probablemente muchos de ustedes aquí conocen. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús utiliza estas palabras, ellos iban a saber que Jesús estaba resaltando su divinidad al hacer esto. Yo soy el buen pastor, utilizando un título que Dios usó para referirse a su pueblo. Él es el pastor de su pueblo. Al terminar este pasaje, dice que la gente decía: parece endemoniado porque dice estas cosas. Porque verdaderamente Jesús estaba resaltando que Él era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Por eso estaba utilizando esta misma imagen de pastor. Y para comprender la relación del pastor, de Dios como pastor de su pueblo y el pueblo como ovejas, tenemos que ir al momento en que el pueblo pasó por el desierto después que el Señor le quitó de la tierra de Egipto. En este tiempo es como que el Señor afirmó en ellos que Él era su pastor. Les dio el maná, les dio alimento, cuidando sus necesidades físicas. Les guió de día con una columna de nube, de noche con una columna de fuego, dirección.
Y también el Señor le dio los 10 mandamientos. Reveló su voluntad, su carácter y les dio la manera correcta de vivir. De esa manera el Señor cuidó a su pueblo como a un rebaño, como el pastor de sus ovejas. Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, tal vez lo primero que nos viene a la mente, bueno, no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero tenemos que recordar que los 10 mandamientos se fundamentan sobre el siguiente mandamiento que tenemos en Éxodo 22 al 4. Y en una versión actual dice lo siguiente la palabra: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. El Señor presentándose como un Dios celoso. Y esta última parte no quiere decir que porque esta generación se alejó del Señor, entonces instantáneamente esa maldición va a ir pasando. Claramente este texto nos enseña, dice, de los que me rechazan. Lo que el Señor Jesús el Señor le estaba diciendo a su pueblo, el Padre le estaba diciendo a su pueblo es que si ustedes me rechazan y sus hijos me rechazan, no es que porque sus hijos me rechazan yo ahora voy a cambiar y voy a aceptar que ellos adoren otros dioses. Y si sus nietos siguen rechazándome, yo no voy a aceptar que ellos me adoren a mí junto con otros dioses. Esto es lo que el Señor estaba diciendo, resaltando el celo por su pueblo. Cuando nosotros escuchamos a alguien celoso, ¿verdad? Tal vez tiene una connotación negativa, porque obviamente están los celos tóxicos. Pero el celo del Señor tiene su fundamento en el amor que Él tiene por su pueblo. Nosotros los padres siempre decimos tal vez que vamos a hacer lo que sea para proteger a nuestros hijos. Si vemos que está va a pasar por algún peligro, vamos a hacer algo para rescatarlo. Si vemos que alguien peligroso se le acerca, vamos a cuidarle. Este es el celo del Señor. Muchas veces los celos que normalmente conocemos se trata de un celo del propio orgullo. No quiero que esta persona haga o hable con nadie porque yo no quiero que me afecte a mi propia imagen. Pero el celo del Señor se fundamenta en un real amor por su pueblo. Él no quería que adoren a otros dioses porque eso significaba que ellos iban a perder su propósito, que ellos iban a entregar su vida a un mal piloto. Y el Señor le decía a su pueblo: yo soy un Dios celoso porque yo verdaderamente les amo. Eso es lo que significa que Dios es celoso. Pero el pueblo, una y otra vez, sucumbió a la idolatría. Aún después de recibir los 10 mandamientos, después de que Moisés tardó un tiempo en el monte, ellos ya dijeron a Aarón: no sabemos qué pasa con Moisés, hacernos más a otros dioses para que nos guíen. La idolatría es el término utilizado en la Biblia para describir el pecado de adorar a otros dioses en lugar del Dios verdadero o junto con el Dios verdadero. Porque el pueblo de Israel, la idolatría del pueblo de Israel nunca fue una idolatría exclusiva. ¿En qué sentido? No es que ellos dijeron ya no vamos a adorar a Jehová nuestro Dios. No, adoraban a Jehová nuestro Dios, adoramos al Señor, pero también adoramos a este ídolo. Por momentos adoramos a este ídolo. Y casi que podemos decir, por si acaso adoramos a este ídolo, ¿verdad? Esta fue la característica de la idolatría del pueblo del Señor. Y esto nos enseña entonces que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Idolatría no es solo tener una estatuilla o una imagen. Es más, incluso tenemos que saber que todos los ídolos paganos de la antigüedad representaban a algo. Había una imagen, pero en realidad ese era el Dios de la sabiduría, por ejemplo. O sea, el ídolo era la sabiduría, el Dios que nos ayuda en el comercio. El ídolo era eso, el Dios o la diosa de la fertilidad. Lo que ellos estaban adorando y buscando era ese fin. Entonces, el ídolo en sí era casi un medio. De por ahí ustedes van a algún almacén del barrio y van a ver siempre ahí algún Buda o ese gatito, ¿verdad?, que atrae a la suerte, dice la gente. Ese no es el ídolo. El ídolo es el dinero que produce avaricia y que le lleva a la gente a poner cualquier cosa que sea y a prender cualquier aroma que sea
con tal de traer dinero. Lo que se adora es eso. El ídolo en sí, la imagen en sí, no es más que una representación de ese ídolo. El dinero puede ser un ídolo, los apetitos físicos pueden ser un ídolo, la propia fuerza puede ser un ídolo. Jesús, al declararse el buen pastor, declara que fuera de Él solo hay ídolos. O Jesús es el capitán de nuestras almas, o vamos a entregarle el control de nuestras vidas a un ídolo. Pero no podemos dejar de depender. La gran pregunta es, ¿quién tiene el control de tu vida? Un autor escribió que es posible reconocer un ídolo en nuestras vidas haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué es aquello sin lo cual tu vida no tendría sentido? Podemos pensar eso. ¿Qué es aquello sin lo cual tu vida no tendría sentido? Algunos podrían decir, si yo pierdo el poder que tengo, mi vida no tiene sentido. Si yo pierdo el trabajo que tengo, mi vida ya no tiene sentido. Si yo pierdo el reconocimiento que tengo, mi vida deja de tener sentido. Si yo pierdo mis bienes materiales, mi vida deja de tener sentido. Algunos hasta podrían decir, si yo pierdo mi religión, la vida deja de tener sentido. Hasta la misma religión puede convertirse en un ídolo, una persona, una ideología. Si nosotros pensamos, yo pierdo esto, mi vida deja de tener sentido, tal vez es un indicador de que estamos haciendo lugar a un ídolo en nuestras vidas. Jesús decía, hay solo un verdadero pastor. Yo soy ese pastor. Ninguno de los ídolos es verdadero, es duradero, es real. Y después pasa a describir cuál es la marca fundamental del buen pastor. Así que vamos a ir entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la marca fundamental del buen pastor? El Señor decía, el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, decía el Señor, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esta es la marca del buen pastor. Jesús resaltaba esto: yo soy el buen pastor porque pongo mi vida por las ovejas. Era común contratar a gente que pueda cuidar del rebaño, pero obviamente el asalariado, el que fue pagado para cuidar de las ovejas, no son sus ovejas. No es que no tenía responsabilidad. No es que él, incluso si él algo le pasaba a las ovejas, probablemente iba a tener que pagar alguna multa. Y le iban a cobrar algo si es que él descuidaba a las ovejas que le habían pagado para que cuide. Pero lo que Jesús resalta acá es, el que es asalariado, si su vida está en peligro, no va a poner su vida para cuidar las ovejas de otro. ¿Alguna vez habrán visto en las noticias esas tristes imágenes de asaltos a los locales, ¿verdad? Y más de una oportunidad yo vi, se ve ahí, llega el asaltante a veces con arma de fuego, y hay un guardia. Y el guardia directamente entrega su arma, ¿verdad? Se siente amenazado. Siempre hay algún valiente por ahí, pero en la mayoría de los casos, el guardia no va a arriesgar su vida por algo que no es suyo. Tal vez después le van a cobrar y van a decir, pero vos tenías que proteger. Es cierto, pero otra cosa es arriesgar mi propia vida por los bienes de otros. Y yo no les culpo a los guardias, ¿verdad? Porque no son sus bienes, no son sus cosas, no es su dinero. Él está pagado para proteger eso, pero ante la amenaza de perder su vida, lo va a dejar. Y el Señor Jesús decía, lo mismo pasa con el asalariado. Y aquí está la marca del buen pastor. Porque suyas son las ovejas, está dispuesto a entregar su vida. Y esto es lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, mis amados hermanos. Jesús es aquel que dio su vida por nosotros y de esa manera demostró su verdadero amor. ¿En qué consistía este amor? Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muerte del Hijo de Dios que demostraba el amor de Dios para con nosotros tenía que ver con poner su vida para librarnos de aquello que era la verdadera muerte, la consecuencia de nuestro pecado.
Él murió por la propiciación, por el perdón, por la limpieza de nuestros pecados. El apóstol Pablo también escribía a los romanos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo el buen pastor puede hacer esto. Él hizo esto para salvarnos. Solo Él puede salvarnos porque Él dio su vida, decía Él, para volverla a tomar. Él murió con el propósito y con vista a esa gloria que recibiría del Padre en la resurrección. Es decir, su muerte no fue la muerte de un mártir. Su muerte fue aquella necesaria para pagar el pecado de nosotros, pero en vista de la gloria restaurada de la resurrección. Esa gloria que espera a todos aquellos que verdaderamente entregan su vida al buen pastor. Lo que nos lleva a nuestro último punto. ¿Quiénes son los que oyen la voz del pastor? El Señor decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús aquí se refería a los gentiles, a los no judíos, que también habrían de ser, y nosotros somos ellos, habríamos de ser recibidos en aquel redil verdadero. Y esto era muy chocante probablemente para los judíos que estaban escuchando. Les dije, después le iban a llamar endemoniado por las palabras que decía. Pero la pregunta es, ¿a quiénes llama el pastor? ¿Quiénes oyen la voz del pastor? Y al decir Jesús esto, yo tengo ovejas que no son de este redil, nos estaba diciendo que la voz del pastor no se escucha porque somos de una raza en particular. Nuestra raza no nos garantiza que estemos escuchando la voz del pastor. No se trataba de los religiosos. No es que Jesús decía, aquellos que cumplen perfectamente la ley, ellos son los que van a poder discernir mi voz y me van a poder escuchar. No los perfectos. El Señor Jesús no dijo, aquellos que son perfectos van a poder escuchar mi voz. Mis ovejas, de forma general, oyen mi voz. Pero nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y ver una declaración de Dios por medio de su profeta. En Ezequiel capítulo 34, donde él justamente se presentaba a sí mismo como el pastor de su pueblo. Él decía lo siguiente por medio de su profeta. Ezequiel 34, 15 al 16. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré, y aquí tenemos la clave. ¿Quiénes escuchan la voz del pastor? Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada la herida, fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Quiénes son los que escuchan la voz del pastor? No los perfectos, no los super religiosos, no aquellos que no tienen nada de malo, no los engordados. Los que escuchan la voz del pastor que tiene este corazón son las ovejas que están perdidas, descarriadas, heridas, débiles. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 1, 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de Dios, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando tenemos un ídolo, este ídolo nos hace pensar que nosotros somos los fuertes y a algunos le hace pensar que son los todopoderosos. Si el ídolo es el dinero, entonces uno se siente inmune a cualquier cosa. Pero todos los ídolos son falsos. No podemos esperar salvación de ellos. El dinero va y viene, la fuerza va y viene, la salud va y viene. Todo este mundo va y viene. Si nosotros entregamos el control de nuestra vida a algún ídolo, jamás vamos a estar seguros. Pero si nos rendimos al buen pastor, estaremos seguros.
y hay solo un verdadero pastor. ¿Cuál es la marca de este buen pastor? Él fue el que dio su vida por nosotros. Derramó su sangre para librarnos del mayor mal que teníamos, nuestro pecado y la consecuencia de muerte que ese pecado traía. ¿Quiénes escuchan la voz del pastor? No las engordadas, no las perfectas, no las impolutas. La voz del pastor atrae a aquellos que reconocen su pecado, que reconocen su debilidad, que reconocen su necesidad, que reconocen su dolor. Tal vez alguno de ustedes aquí hoy o alguien que nos esté viendo diga: yo cometí tantos errores, yo herí a otros de tantas formas y de tantas maneras, fallé 1000 veces, vivo con la culpa de mis acciones y las consecuencias. Yo no creo que el pastor me quiera a mí. Pero el buen pastor llama a la perdida, a la descarriada, a la perniquebrada o herida, a la débil. Estas ovejas que reconocen su necesidad son las que van a escuchar la voz del pastor, que en toda misericordia las llama, porque Él puso su vida por ellas. El buen pastor te llama para que vuelvas al corral. Tal vez cometiste muchos errores y estás acarreando esas consecuencias de las acciones. Pero recordá, el buen pastor busca a la perdida. El Señor Jesús contó una parábola, Lucas capítulo 15, para referirse a sí mismo y cómo es el reino. Contando la historia de un pastor que a una oveja de 100 él fue a buscar. No dejes que el enemigo te ponga en la cabeza de que ya no vas a ser recibido en el corral o en el redil del pastor. Porque Él llama a la herida, a la perdida, a la descarriada, a la débil. Y si sos vos hoy eso, hoy es el momento en que renuncias a cualquier ídolo y puedas entregar el control de tu vida al único piloto que va a llevarte a buen puerto. El pastor que dio su vida por ti. Y entregar esa dependencia que no podemos cambiar, porque siempre hemos de ser dependientes, al buen pastor y no a un ídolo falso, sea cual fuese ese ídolo. Te invito a que puedas, ahí donde está, inclinar la cabeza, cerrar los ojos. ¿Has venido delante del Señor o estás delante del Señor con el corazón herido, avergonzado, lleno de culpa, lejos, descarriado? El buen pastor, cuya gracia es inmensa, te busca y te llama para que vuelvas al redil. Él no llama a los que piensan que son perfectos. Él llama a aquellos que, aún con dolor y en humildad, pueden reconocer su necesidad. Y Él puede restaurar y sanar cualquier herida. Volvé hoy al redil. El buen pastor te llama. Señor, te alabamos y te agradecemos por esa gracia que este texto nos demuestra, Señor. Y si hay alguien que está necesitando, Señor, ser curado, alguien que está extraviado y necesita tu dirección, Señor, que tu voz suene fuerte en su vida en este momento y pueda saber que el buen pastor está llamándola por su nombre. Entregamos nuestras vidas, nuestras semanas, Señor, guíanos. Te damos gracias por tus bendiciones y tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.